Buenos días, colaboradores de El Monte. Vamos a ver hoy lo que es la culpabilidad del hombre, pero vamos a ver también a continuación el plan de Dios. El alma que pecare, ésta morirá, dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:20. Dice Ezequiel también en ese mismo pasaje: el Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y en Romanos 3:23, se nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 también se nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Así es que la palabra de Dios nos está haciendo una reflexión sobre puntos equivocados en la mente del hombre. El hombre antiguo pensaba que los hijos iban a heredar el pecado de los padres. Y Dios viene realmente a poner claro este asunto y viene a establecer que el que es culpable por sí mismo, y que el que es culpable ha decidido él mismo lo que va a hacer. Y no es alguien que le ha impuesto o es una herencia que ha venido sobre él, sino que a partir de ahora Dios declara que todos pecaron y por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero no es una perdición general, sino que es una perdición individual. En Adán y Eva todos heredamos una tendencia al mal. Eso sí es cierto. Adán desobedeció a Dios siendo las primicias de la creación de Dios. Y por lo tanto, Adán pasa una herencia al hombre por la cual el hombre va a tender a pecar. Esto es un poco difícil de comprender cuando estamos hablando, por ejemplo, de un niño, ¿no? ¿Cómo un niño pequeño va a poder pecar? Decimos, un niño es un angelito. Sin embargo, todos los que somos padres hemos visto que nuestros hijos de pequeño mentían para protegerse. Y todos hemos visto también con nuestros hijos pequeños que nuestros hijos eran egoístas. Lo hemos comprobado nosotros mismos, y principalmente para los que creemos en Jesús, para los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, es algo difícil de encajar, porque ¿dónde aprendieron nuestros hijos a mentir? ¿De quién aprendieron nuestros hijos a ser egoístas? Si durante toda su vida, desde que han nacido, están viendo en nuestros hogares que los hijos de Dios, los creyentes, somos personas que reparten lo que tienen, que dan a los demás lo que tienen. No solemos ser egoístas, o si lo somos, por lo menos luchamos contra eso. ¿De dónde aprendieron entonces los niños a mentir? ¿De dónde sale esa tendencia egoísta en los niños? Esa es la herencia que nos ha dejado Adán y Eva cuando desobedecen a Dios en el huerto del Edén. Nacemos con una obligatoriedad de pecar. Hay algo dentro de nosotros que nos lleva a pecar, y lo que es peor todavía, perdemos la conciencia. Perdemos la conciencia del pecado. Pecamos
y no nos importa. Ya no sabemos dónde está el mal y el bien. Perdemos el juicio de las cosas. Hacemos normas, creamos leyes para tratar de controlar, por así decirlo, un mal general que pueda perjudicarnos a todos. Pero sin embargo, en nosotros mismos no sabemos la diferencia entre una cosa y la otra. El apóstol Pablo decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hago, sino el pecado que mora en mí. En Romanos capítulo 7, versículos 19 y 20. El hombre sin Dios pierde la conciencia del pecado y peca por sistema. A esto lo llama Pablo el hombre natural, y también encontramos la expresión el primer Adán. Encontramos también en la palabra de Dios la expresión el hombre según la carne, y con todos estos conceptos tratan de hacernos ver que la naturaleza del hombre tiende al mal. El hombre sin Dios pierde el norte. No sabe dónde tiene su mano derecha, como solemos decir por aquí. No tiene capacidad para hacer un juicio que realmente sea justo. La tendencia del hombre está siempre de forma natural en defender aquello que tiene más cerca y no aquel que tiene la razón. Se mezclan los sentimientos, el amor y el odio llegan a ser una misma cosa. El odio hacia alguien que me hace mal, me parece que es amor al que hace el bien. Odiamos y amamos con la misma intensidad y creemos que tenemos el derecho de hacer una de las dos cosas y muchas de las veces no sabemos cuál elegimos. El hombre pierde la conciencia de pecado. El apóstol Pablo escribe en la primera carta de Corintios capítulo 15 y 45, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. En otras versiones dice, fue hecho cuerpo viviente. Y dice también, Cristo, el segundo, Adán, fue hecho espíritu viviente. O espíritu que da vida. El primer Adán, dice la palabra de Dios, es carnal. El segundo Adán es espiritual. El primer Adán es según el mundo. El segundo Adán es según el reino de los cielos. El hombre es pecador y está separado de Dios. Es como si hubiese un gran abismo entre dos montañas. Una montaña y otra montaña, y ahí tenemos un gran abismo. Y el hombre, por sus propios esfuerzos, trata de saltar del abismo del pecado a Dios. Pero es imposible, porque cae al vacío. No puede el hombre por sí mismo alcanzar la gloria de Dios y heredar la vida eterna. Así es que el hombre queda expuesto a la perdición eterna. Es un panorama bastante oscuro, ¿verdad?
el que les estoy presentando ahora, pero es la realidad. Es la realidad. ¿Con quién crees tú que te puedes comparar para pensar que eres bueno? Porque es la tendencia natural del hombre, pensar que es bueno. Pensar que porque hay cosas que controla más o menos en su vida, tiene derecho a entrar en el reino de los cielos. Pero te pregunto una vez más, ¿con quién te estás comparando para esto? ¿Te estás comparando quizás a Hitler? Bueno, con ese sí que tienes ventaja, mucha ventaja. Hitler era un hombre muy malo y estaba demostrado que asesinó a muchísimas personas o mandó a asesinarlas. Si te comparas con Hitler, mira, te voy a decir, sí, eres ganador. Si te comparas con la Madre Teresa de Calcuta, ahí ya lo tienes un poco más difícil, ¿verdad? Está más complicada la cosa cuando te comparas con la Madre Teresa de Calcuta, porque sabes que ella entregó su vida completa a los pobres y vivió completamente aquello que pensaba. Era sincera en su corazón y por lo tanto sus obras hablan de su fe. Y si te comparas con Jesucristo, con el Hijo de Dios, vas a salir ganador también. Si Jesucristo tuvo que dar su vida en la cruz, fue apaleado y murió para entrar en el reino de los cielos, ¿qué crees tú que podrías hacer para alcanzar? ¿Qué puedes hacer para solucionar esa separación que tienes con Dios? Si te comparas con Jesús, verdaderamente vas a salir perdedor. Y yo también. Y yo también salgo completamente perdedor porque no me puedo comparar con Jesús. Y sin embargo, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser como Jesús. Cosa difícil, ¿verdad? Cosa complicada. Para heredar el reino de los cielos tenemos que ser como Jesús. Y es aquí donde entra el plan de Dios. Nuestra enseñanza fundamental de la fe nos dice que todos somos pecadores y estamos con justicia separados de Dios. Y que no heredaremos la vida eterna. Eso es lo que dice la enseñanza fundamental. Pero hay otra enseñanza fundamental que no anula la primera, sino que realmente la complementa. Que dice que el plan de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios diseñó en su amor un plan para salvar al hombre. Y ese plan tenía que tener dos cosas. Primero tenía que satisfacer el amor de Dios hacia el hombre y segundo tenía que satisfacer la justicia de Dios con el hombre. El amor de Dios para el hombre estaba de manifiesto, estaba puesto de manifiesto desde el mismo momento de la creación. Y creó Dios al hombre, a su semejanza lo creó. Y vio Dios que era bueno. Desde el principio Dios muestra su amor para el hombre, dándole toda la creación, poniendo toda la creación en sus manos y a su servicio. Queda de manifiesto el amor de Dios hacia el hombre, porque podía haberlo destruido, y sin embargo, lo que quiso fue salvarlo.
Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. En Efesios 2, versículos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Romanos 6:23 dice, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios tenía que satisfacer sus dos grandes necesidades, la necesidad de amor hacia el hombre y la necesidad de justicia. ¿Y cómo podían satisfacerse estas dos exigencias de Dios? Recuerda que en el libro de Ezequiel se nos dice que el alma que pecare de cierto morirá. Dios tenía que poner en una balanza su amor y su justicia. Su amor estaba completamente demostrado, pero su justicia tenía que ser satisfecha. Y sin la justicia de Dios, la balanza haría así. Haría así. La balanza quedaría del lado de la injusticia. Porque Dios, con su tremendo amor, no podía hacer nada por un hombre que había querido perderse. Entonces Dios, en su perfecto amor, envía a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Y Jesús murió y resucitó. ¿Y qué pasó con esa balanza? Que si en esta balanza ponemos la justicia de Dios y en esta balanza nos poníamos nosotros, la balanza se quedaba así. Pero ahora en este lado de la balanza está el Hijo de Dios junto con nosotros. En este lado de la balanza está el Hijo de Dios junto con nosotros, Jesucristo. Con su muerte y su resurrección consiguió la salvación. Y ahora nosotros, al haber aceptado ese regalo gratuito de Dios para con nosotros, la balanza queda igualada. Y ahora la justicia y el amor de Dios están completos. Dios, en su infinito amor por el hombre, diseñó un plan de salvación. Un regalo, una dádiva de Dios. Pero entiende bien que ese regalo de Dios, nos dice la palabra, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay ninguna otra forma en la que podamos ser salvos. No hay ninguna otra forma en la que podamos entrar en el reino de los cielos, solamente a través del sacrificio expiatorio y la resurrección de Jesucristo. En Juan, en el capítulo 3, los versículos 5 y 7, encontramos a un personaje muy famoso que se llamaba Nicodemo, un principal entre los religiosos de la época. Y el Señor Jesús tiene que decirle a un maestro que está enseñando las Escrituras: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho es necesario nacer de nuevo. Evidentemente Nicodemo empezó a presentar sus argumentos delante del Señor, diciéndole, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un hombre que ya ha nacido pueda volver a entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? El Señor Jesús le responde, ¿eres tú maestro de los judíos y no sabes esto, Nicodemo? Nacer de agua y del Espíritu.
Nacer de agua quizás tenga una explicación un poco abstracta de lo que en realidad quiso decir Jesús. Es posible que el Señor Jesús se estuviese refiriendo al bautismo con agua, porque el bautismo era una exigencia para todos los judíos. Era un paso de los prosélitos para que se convirtieran al judaísmo y era también una exigencia para la limpieza del propio judío, la limpieza espiritual, una simbología espiritual de la limpieza. Es posible también que la referencia al agua tenga que ver con el primer nacimiento. Sabemos que todos nacemos dentro de una bolsa de agua, de líquido amniótico. Y el primer nacimiento es a partir de esa agua. Antes de una mujer dar a luz, se dice que está rompiendo aguas. Y después de esas aguas rotas, entonces nace el niño. Es posible también que Jesús se refiriese a ese nacimiento de agua pensando en el primer nacimiento de una mujer, del vientre de una madre. Pero sea como sea, el Señor Jesús está resaltando que hay dos nacimientos. Que hay un primer nacimiento de una mujer que no nos libra del pecado, por muy santa que sea nuestra madre y muy agarrada al Señor, y aunque haya demostrado con su testimonio y con su vida de que realmente ella está convertida, que está entregada a Jesús, ese hecho no nos hace salvos. Ese primer nacimiento no nos salva, no nos da el derecho a entrar en el reino de los cielos. Pero el segundo nacimiento, el nacimiento del Espíritu, el nacimiento del segundo Adán que veíamos al principio, el Adán espiritual, Jesús, el segundo Adán. En ese segundo nacimiento sí que heredamos el derecho de entrar en el reino de los cielos. Y ese nuevo nacimiento solo es posible por fe y por gracia. Sola gracia, sola fe. En ese segundo nacimiento es necesario la conciencia, nuestra propia conciencia que cambia de forma de pensar. Nuestro ser interior que decide, que toma una decisión de que ahora voy a coger la segunda vida, la vida eterna. El que no es nacido de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede ver a Dios. Y este nacimiento solamente es posible a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero también en el plan de Dios, Dios nos ofrece, como habíamos visto, un plan individual. Habíamos leído que Dios había acabado con aquellas historias que decían los judíos, que porque los padres habían pecado, ahora los hijos iban a heredar ese pecado. Y iban a sumar todo el pecado de sus padres y después ellos iban a transmitir el pecado a sus hijos. Esas historias Dios acaba con ellas y Dios establece que su plan es un plan individual. Que Dios toca el corazón persona a persona. Que Dios nos llama como individuos. Que Dios quiere tener una charla personal con nosotros, con cada uno de nosotros. Y no sirve para nada de que mi madre o mi padre me hayan enseñado una religión. Esa religión no me sirve de nada si yo como individuo no me pongo delante de Dios y acepto su plan. Dios muestra su amor para con nosotros, dice la palabra en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Deja completamente claro la Biblia a partir de este momento
que nadie se escapa, que todos hemos entrado por la misma puerta y que todos tenemos el mismo destino en ese primer nacimiento de agua. Pero dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esta enseñanza fundamental que estamos viendo hoy es una enseñanza que nos muestra a un Dios que quiere un trato individual con cada uno de nosotros. Y nos muestra esta enseñanza también que Dios ha preparado en su Hijo Jesucristo la salvación del hombre. Y que ahora tiene que haber un momento en la vida del hombre en el que se pare, en el que se ponga delante del Padre y le diga: en el nombre de Jesús, acepto la salvación que me has ofrecido, bendito Dios. En el sacrificio y en la resurrección de Jesús, quiero desde ahora basar toda mi fe y quiero entregarme a ti, Jesús. Y quiero decirte, Jesús, que me duele mucho que hayas tenido que morir por mi pecado. Quiero decirte, bendito Jesús, que me arrepiento de todo el mal, de todo el daño que ha hecho. Que me arrepiento de haber vivido tantos años al margen de Dios, separado de Dios. Jesús, acepto que en el plan de tu Padre, de Dios, estaba yo. Y desde este momento decido vivir una vida en ti. En este mismo momento acepto que tú eres mi Salvador y mi Señor. Y te entrego toda mi vida para que tú hagas en ella todo aquello que te has planteado. En este momento, Señor, decido que ya no voy a vivir yo, sino que voy a dejar que tú vivas en mí. Perdóname, Señor, mis pecados. Perdóname, Señor, porque hasta ahora no me di cuenta de tu amor para mí. Pero a partir de ahora, bendito Jesús, quiero vivir una vida plena contigo. Señor, te doy gracias porque lo has hecho. Te doy gracias porque tú dices en tu palabra que el que viene a ti no le echas fuera. Y en tu palabra dice que tu amor, que el amor de Dios para mí es tan grande que ha dado a Jesucristo, tu Hijo, bendito Dios, para que no me pierda. Yo creo que lo has hecho en este momento, Señor, y por lo tanto ahora recibo la vida eterna en tu nombre. Amén. Queridos colaboradores, este es el único camino de regreso a Dios. Y ese camino de regreso a Dios marca un hito en nuestra vida. Ese momento en el que hemos tenido a solas con Dios el Padre y Jesucristo. Ese momento en el que le hemos dicho: sí, Señor Jesús, te quiero aceptar como mi Salvador y mi Señor. Ese momento ya va a marcar toda nuestra vida. Ya no podremos decir más: no me acuerdo mucho cuando acepté al Señor Jesús, no me entra en la cabeza, yo creo que siempre creí en Él. Ese momento, esa hora, ese lugar, quedan señalados para siempre en nuestros corazones. Y cada vez que hablemos del Hijo de Dios, nos vamos a acordar aquel momento en el que tuvimos un encuentro con Él. El próximo domingo vamos a ver la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo obra en el corazón de aquellos que creen. Pero bástate ahora con que te dé la promesa del Padre. La promesa del Padre es que Él va a dar su Espíritu
a todos aquellos que crean que Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Dice la palabra de Dios que inmediatamente son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así es que el último paso de creer que Cristo Jesús es el Señor y el Salvador es que somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vivir en nuestras vidas en ese mismo momento. Y en ese mismo momento comienza un cambio fundamental en nuestros corazones. Comenzamos a sentir que algo está cambiando por dentro. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, dice la palabra, herederos o coherederos con Cristo de la vida eterna. Así que si tú hoy has hecho esa oración de fe, inmediatamente has recibido el Espíritu Santo que va a testificarte a ti mismo de que eres hijo de Dios. Ahora comienza una nueva vida, comienza una nueva historia para ti, una historia con Jesús a tu lado. Es la mayor aventura en la que te puedes embarcar. Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias y vamos a seguir viendo esta serie de mensajes, si es la voluntad de Dios. Amén.